Y yo tengo una palabra para compartir con vosotros que está en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 11 adelante. Tenemos que leer ese texto y vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos a través de esta palabra. Todos los niños ya están en sus lugares. Aquí solo están los adultos y los niños que no quieren ir, ¿no? Por tanto, ahora podemos escuchar la palabra del Señor. Aproveche ese tiempo para alimentar tu alma. Vamos a hacer lectura para aprovechar bien nuestro tiempo. Nos dice, vamos a leer juntos. ¿Vamos a leer juntos? No, escuchar porque no vamos. Voy a leer. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre ¿de quién? De Cristo, por Él. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. ¿Qué más? Así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿a quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Mis hermanos, nosotros empezamos una serie de predicación sobre la carta de Pablo a los Efesios y hemos hablado del capítulo 1 cuando Pablo habla sobre las increíbles bendiciones que los efesios habían recibido de parte de Cristo. Pablo dijo que ellos fueron escogidos, fueron predestinados, fueron redimidos por su sangre, ellos fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y también hemos visto que Pablo oró para que Dios abriese el entendimiento de los efesios para que ellos pudiesen comprender la esperanza que ellos habían sido llamados y también las riquezas de su herencia y la grandeza del poder de Dios. En el capítulo 2, Pablo habla sobre la gran unificación y anteriormente cuando hablamos sobre este capítulo, nosotros hablamos sobre la gran salvación que está en el capítulo 2, versículo 1 al 10 y intitulemos el tema del mensaje. Vosotros seguro que nos acordáis. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos de una salvación tan grande? Hoy vamos a meditar en ese texto que hemos leído, que va a hablar sobre la gran unificación que Cristo, a través de la obra de Cristo, Cristo unificó los gentiles y los judíos y hizo uno solo pueblo. Por tanto, los versículos 11 y 12, Pablo habla de la antigua condición que vivían los gentiles. Los versículos siguientes, del 13 al 19, Pablo habla sobre los cambios producidos
en los gentiles por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y los últimos 2 versículos, Pablo habla sobre el grande edificio que está en construcción. ¿Por qué es importante, hermano, esta parte de la carta de Pablo? Porque aquí nosotros encontramos el mensaje y el propósito de la carta. Siempre que escribimos algo para alguien, tenemos por lo menos un propósito específico. Y aquí nosotros encontramos el propósito por la cual Pablo escribió esta carta. Y el propósito era para contestar la pregunta: ¿por qué son iguales los creyentes judíos y los creyentes gentiles? Porque los judíos siempre pensaban que tenían ventaja sobre los no judíos. Entonces Pablo ahora está explicando que ahora está escribiendo esa parte para explicar que no hay ventaja entre los dos. Porque tanto el uno cuanto el otro habían pecado y habían sido destituidos de la gloria o carecían de la gloria de Dios, y que por tanto era muy importante. ¿Por qué eso era importante ellos entendieran eso? Primero, los creyentes gentiles debían saber, porque para no se sentir inferior a los creyentes judíos. ¿Te acuerdas que Dios eligió un pueblo llamado, como quiera llamar, Israel o los judíos, y manifestó su gloria, su presencia, se reveló, dio la ley, y ellos de cierta manera se denominaban como un pueblo especial? Y Pablo está mostrando que ellos no son más especiales que los no judíos. Por tanto, los creyentes gentiles debían saber la respuesta para no sentirse inferior a los creyentes judíos. Y los creyentes judíos necesitaban entender para no sentirse superior a los judíos y exigir que ellos guardasen, a los no judíos, ¿no? Guardasen la ley de Moisés. Entonces, era importante ellos saberem para poder aprender a vivir en armonía. Ahora, ¿qué tiene a ver con nosotros eso? ¿Por qué es importante ese texto para nosotros? Por lo mismo, nosotros solo podemos ser humildes ahora cuando recordamos quién éramos antes. Sabemos que el pecado de la soberbia fue lo que llevó a la caída del hombre, ¿no fue? O no solo del hombre, como también la propia creación de los ángeles. Porque él quería ser igual a Dios. Y la única manera, hermano, de nosotros no caer en el mismo pecado es recordarnos de dónde Dios nos ha sacado. Porque a cada momento, cualquier momento que sintamos independiente, grande, debemos parar y mirar hacia atrás para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, miremos la condición que vivían los gentiles. ¿Quién son los gentiles? Aquí están los gentiles. No hay ningún judío aquí, ¿no? Por tanto, todos aquí son gentiles. Por tanto, este mensaje es para nosotros. Y lo que Pablo dijo o quiere decir, lo que este texto quiere decir a nosotros. Veamos ahora, acompañamos, quien tiene Biblia, acompaña acá, porque nosotros vamos para la escritura, interpretar. Vamos para el versículo 11 y vamos a ver aquí la antigua condición que vivían los gentiles. El versículo 11 nos dice así, ponga hermano por favor, Efesios capítulo 12, dejamos en el texto para que los hermanos puedan acompañar acá. Ahí, mira, no, Efesios capítulo 2, versículo 11. Y quedamos en ese texto porque la meditación tiene base en ese texto. Mira, dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, y para que no tenga duda de quién se refiere a vosotros, dice ¿quién? Los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano de carne.
Entonces Pablo está recordando que los gentiles, ellos eran ¿o qué? Incircunciso. ¿Qué significa ser incircunciso? Significa no tener la marca del pacto. La circuncisión fue una marca que Dios dio a Abraham como una marca de propiedad suya. Si vosotros se circuncidan, vosotros tienen un pacto conmigo. Y Pablo está recordando a los gentiles que antes ellos eran incircuncisos, o sea, no tenían la marca del pacto. Y hoy nosotros debemos recordar que antes de conocer a Cristo, nosotros no teníamos esta marca del pacto. Nosotros no tenemos la marca del pacto, la circuncisión hecha por manos, no en la carne. La marca del pacto es el nuevo pacto que Cristo hizo en la cruz. ¿Te acuerdas? En el día de la última Pascua, cuando Él tomó el pan, Él tomó el vino y dijo, este es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Nosotros no tenemos la marca en la carne, pero fuimos circuncidados en nuestro corazón. Y Pablo está recordando a los gentiles: vosotros antiguamente eran incircuncisos, no tenían la marca del pacto. El versículo 12 nos muestra 4 cosas que ellos no tenían. Mira el versículo 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Primero ellos estaban sin Cristo, y estar sin Cristo es lo mismo que estar sin nada, sin salvación. Pablo estaba diciendo: en este tiempo, como vosotros eran incircuncisos, vosotros no hacían parte del pacto, vosotros estaban perdidos, sin salvación, estaban sin Cristo, porque tener Cristo es sinónimo de tener salvación. Y para que no crezca nuestra soberbia, nosotros debemos recordar que hubo un tiempo en que nosotros estábamos sin Cristo y por tanto sin la salvación. Pero continúa diciendo también el versículo 12: alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa. ¿Qué significa? Que no tenían derecho sobre las bendiciones prometidas a Israel. Había una promesa que Dios tenía para con Israel, y Dios a través de Pablo está recordando: antes vosotros estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Vosotros no pertenecían, no eran ciudadanos israelitas, y por tanto estábamos ajenos de los pactos y de las promesas. Y continúa diciendo que, y estaban también sin esperanza, dice el versículo, sin esperanza. O sea, ellos no había en ellos motivación futura. Bueno, una persona, imagina que tú sabes que Dios eligió un pueblo, que es Israel, y ahora tú te das cuenta que no hace parte de ese pueblo. Y que se no hace parte de ese pueblo, por tanto no es beneficiario, no sé si es así la palabra, de los pactos, de las promesas. Entonces nos preguntaríamos: ¿qué motivación tengo para vivir? Si no hay salvación para mí, ¿de qué sirve vivir acá? Porque ningún hombre vive sin motivación. Si acaba la motivación, acaba la razón para vivir y no luchamos. ¿Por qué tú enfrentas 30 días de trabajo? ¿Motivado por qué? ¿Cuál es la motivación? Al final del mes espera, por lo menos tiene esperanza de recibir algo. Pero si el jefe te dice así: mira, vas a trabajar el mes todo para mí, pero quiero avisarte con antelación, no voy a pagarte al final del mes. ¿Tú vas a continuar trabajando? No. Entonces, aquí Pablo está recordando que ellos antes no tenían esperanza, pero ahora ellos tienen una esperanza. Y la esperanza no es una esperanza que tiene como base la vida aquí, porque Pablo dijo que los que viven la vida solo comparando o evaluando
a esta vida aquí en la tierra, Pablo dijo que es el más digno de conmiseración, de pena. Pero nosotros no teníamos esperanza, ahora tenemos una esperanza futura. Y también dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, Dios no estaba con ellos. No tenían comunión con Dios. Entonces Pablo quiere recordar cómo vivíamos antes. Si tú hoy encontró con Cristo, Cristo te encontró, porque Cristo nunca estuvo perdido. Quien estaba perdido nosotros decimos, nosotros hemos recibido a Cristo. La verdad, Cristo que nos recibió, he encontrado Cristo. No, Cristo que te encontró. Nosotros que estábamos en tinieblas y Cristo nos encontró. Por tanto, si fuimos encontrados con Cristo, Él quiere recordarnos de nuestra situación difícil que vivíamos. Entonces, vivimos en esta triste situación, pero mira el cambio que Dios hizo en nosotros. Hermanos, volvemos a pensar un poquito. Para que yo no me ensoberbezca, no piense que soy alguien, yo debo recordar quién era antes. ¿Te acuerdas que tú eras un borracho? No necesitas levantar la mano. ¿Te acuerdas que tú eras no voy a decir, no, soy muy feo. Pero ahora, ¿quién es tú? ¿Quién soy yo? Mira dónde estoy. Estoy hablando la palabra de Dios. ¿Quién soy yo para hablar la palabra del Creador de todas las cosas? Porque Dios hizo una obra gloriosa. Y Pablo quiere recordar a los gentiles esta obra, este cambio producidos en los gentiles por medio de Cristo en la cruz. Ve el versículo 13. Versículo 13. Pero, como he dicho muchas veces, me gusta cuando antes las cosas no están bien. Ahora las cosas cambiarán. Pero ahora las cosas cambiaron. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo está diciendo, vosotros que estaban apartados, no participaban de los pactos, de las promesas, estaban lejos, no hacían parte de los ciudadanos. Ahora vosotros, Dios os acercó a Él. ¿Y los acercó cómo? Diciendo así, estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos. Mira, a nosotros que no hemos nos acercado de Dios, ¿quién hizo eso? Cristo. Es un trabajo de Él. No fue nosotros que nos sentimos, estoy muy apartado de Dios, debo acercarme a Dios. Dios que te vio apartado fue e hizo la obra de traerte cerca de Él. Está escrito, y habéis sido hechos. No fue una obra nuestra, sino una obra de Él. Quien está en las tinieblas, en la oscuridad, no ve nada. Solo quien está en la luz. Pero también nos muestra cómo nos acercó. ¿A través de qué? Cercanos por la sangre de Cristo. Dios nos acercó a Él a través de la sangre de Cristo. Y eso debería llevarnos a pensar un poco, ¿no? Que si por la sangre de Cristo, esto Pablo quiere hacernos reflexionar que antes estábamos perdidos, no hacíamos parte de las promesas, pero Dios nos amó de tal manera que entregó su Hijo, pero no su Hijo solo, su único Hijo, unigénito, no dice el primogénito. Él dice el unigénito, único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él tuvo que entregarse, dejar su sangre por nosotros. Pero mira otro cambio que Dios hizo a través de Cristo. El versículo 14, la parte A, dice, porque Él, ¿quién es Él acá? Cristo es nuestra paz. Nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, encontramos la primera parte,
que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, deshizo la barrera de la separación. Esta separación, ¿cuál era? No está hablando de la separación con Dios, está la separación entre judíos y gentiles, porque para Dios hay dos pueblos, judíos y gentiles. Y nosotros somos los gentiles. Dios derribó esta pared de la separación, deshizo la pared de la separación, porque Él es nuestra paz. Hay una película cortometraje que ya he hablado a vosotros, se llama El Niño de la Paz. Apunte y vea qué importante que es. El Niño de la Paz. A través de este niño, de Cristo Jesús, Él nos hizo a paz, no solo con los judíos, sino también con Él. Pero mira el versículo 14, la parte B, dice, derribando la pared intermedia de separación, es decir, Él invalidó las leyes que les condenaba. Mira, el texto dice, ambos pueblos hizo uno. Ahora Dios cogió los judíos y Dios cogió los gentiles, y ahora para Dios no hay judíos, no hay gentiles. Él hizo de esos dos pueblos uno solo. ¿Cómo se llama ese pueblo? Iglesia, hijo de Dios, iglesia. Ahora nosotros también somos herederos de sus promesas. Él invalidó las leyes que nos condenaban, dice, derribando la pared intermedia de separación. Él invalidó las leyes que nos condenaban. Mira el versículo 15. Él hizo de dos pueblos uno solo, aboliendo en su carne las enemistades. Es decir, Él mismo con su propia carne hizo la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo, es decir, judíos y gentiles, hizo uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora, no paró por ahí. Mire el versículo 16, lo que Pablo continúa mostrando, lo que Cristo hizo por los gentiles acá, por nosotros. Mientras estamos hablando y leyendo, tú debes estar entendiendo y diciendo, eso Dios hizo por mí. Y mediante la cruz reconcilió con Dios. Entonces, reconcilió con Dios. ¿Quién? Ambos, a ambos. ¿A ambos quién? ¿Quién a ambos? A los judíos y a los gentiles. Él reconcilió a ambos en uno solo cuerpo, que es la iglesia, y matando en ella las enemistades. Ahora somos uno solo pueblo. Pero mira el versículo 16 que estamos hablando. Él reconcilió con Dios los dos pueblos, poniéndolos en uno solo cuerpo. Pero, vale, hasta aquí está maravilla. Pero imagina que Dios haya hecho todo esto y nosotros no tenemos este conocimiento. ¿Serviría de algo? ¿Serviría de algo para alguien que está muriendo de hambre, cuando no sabe que tiene comida para matar su hambre? Va a morir igual. ¿De qué serviría saber que Dios hizo todo eso? ¿De qué serviría Dios haber hecho todo eso y nosotros no llegar a conocer eso? Pero no solo eso, mira el versículo 17 que nos dice que Él vino, versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas, nuevas de paz a vosotros. Mira, lo que Pablo está diciendo, que Dios hizo eso y ahora trae las buenas nuevas, que es que es sinónimo de buenas nuevas. Evangelio, buenas nuevas. El evangelio es buenas nuevas para la salvación, pero el mismo evangelio que es buenas nuevas para la salvación también es condenación. ¿Sabía? Porque el mismo evangelio que dice que Cristo te salva, perdona tus pecados, si tú lo recibes, es buenas nuevas de salvación. Pero esta misma buena nueva de salvación, si tú rechazas, es condenación.
Porque la Biblia dice que Cristo vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y los que creen son salvos, y los que no creen ya han sido condenados por cuanto no han creído en el unigénito, el Hijo de Dios. Entonces anunció estas buenas nuevas tanto a los judíos cuanto a los gentiles. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Mi hermano, mira aquí. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. Paz, que estabais lejos. ¿Quién eran los que estaban lejos? Los gentiles. ¿Y quién los que estaban cerca? Los judíos. Los judíos pensaban que estaban cerca, porque estaban más cerca de Dios por el pacto, por las promesas, por la ley. Pero Dios hizo la paz, trajo esa buena noticia, el evangelio, tanto para los que estaban cerca, cuanto para los que estaban lejos. Y ahora el versículo 18, y hizo posible el acceso al Padre, dice, y versículo 18, y por medio, porque por medio de él, ¿quién es él acá? Por medio de Jesús, por medio de él, los unos y los otros, se refiere a los gentiles y a los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuál es esa entrada? ¿Cuál es esta puerta? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por la misma puerta, es decir, los judíos no tienen otra puerta para llegar al Padre a no ser a través de Cristo. Y los gentiles también no hay otra puerta, es Cristo. Por esta puerta, Cristo, llamada Cristo, nosotros entramos por medio de un mismo Espíritu al Padre. Quien hace esta obra es el Espíritu Santo. Cristo realizó la obra, pero el Espíritu Santo es que nos injerta en el cuerpo llamado iglesia. Ahora, versículo 19. Mira lo que Él nos hizo. ¿Te acuerdas lo que no éramos antes? No teníamos derecho a las promesas, no hacíamos parte de los pactos, pero ahora nos hizo, no solo nos dio el derecho, sino nos hizo miembro de la santa familia de Dios. Dice, así que ya no sois extranjeros. Eso entendemos muy bien lo que es ser extranjero, ¿no? Pablo está diciendo, así que ya no sois más extranjeros. ¿Qué es un extranjero? Es alguien que está viviendo en un país lo cual no es suyo. Entonces, yo soy extranjero, pero ahora yo soy ciudadano portugués, europeo. Vale, pero así que ya no sois extranjeros. Y también ni adivinadizos. ¿Qué es adivinadizos? Que ocupa un cargo, una función que no es propicio de él. No somos adivinizos o bastardo. Es una persona, es sinónimo de bastardo, una persona que quiere ocupar una posición de hijo, cuando la verdad no es. Antes nós éramos adivinadizos y extranjeros, pero ahora no somos más extranjeros. No somos más adivinadizos, sino que conciudadanos. ¿Qué es conciudadanos? Hacemos parte de los ciudadanos. Quien vive en Getafe y está aquí empadronado, hace parte, es conciudadano, convive con los ciudadanos. Sino conciudadano, pero no de aquí de Getafe, sino de qué? De los santos. ¿Quién es los santos? Ahora, nosotros somos conciudadanos de los santos, de los creyentes, pero no para por ahí, dice o que más, miembros. Oh, hermano, miembros. Tú no eres un bastardo, un advenedizo, un extranjero, pero tú eres un miembro legítimo. ¿De quién? De la familia de Dios. ¿Qué familia es esa? La iglesia. Mira lo que Dios hizo por nosotros. Estamos apartados. Ahora no somos más extranjeros, somos legítimos. Somos miembros de la familia de Dios. Y todo eso hecho por Cristo. A la pregunta,
¿por qué Dios hizo todo eso por nosotros? Mira, versículo 20 y 22 dice que Dios está a construir un edificio. Un grande edificio en construcción. Mira los versículos, el versículo 20. Esses dois versículos nos mostram 4 características importantes sobre este edifício que Deus está construindo. Primeiro, diz o versículo 20 que este edifício, que você já deve entender de quem é esse edifício, possui firmamento, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles e profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, debemos entender una cosa aquí, no interpretar mal. La iglesia está fundamentada sobre los apóstoles. Los apóstoles es el fundamento de la iglesia. Bueno, sí, pero mejor la pregunta, formular mejor la pregunta. ¿Qué significa estar fundamentado, quando Paulo está dizendo que a igreja estava fundamentada sobre os apóstolos e profetas? Eu puse assim: o fundamento de los apóstolos e profetas não são os apóstolos e os profetas, sino a enseñanza estabelecida por eles no primeiro siglo. Então, o fundamento não é em si os apóstolos e os profetas, sino a enseñanza de los apóstolos e dos profetas. ¿Te acuerdas quando Cristo perguntou assim: quem decís vosotros que sou eu? E Pedro dijo: tu eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. E qual foi a resposta de Jesus? Bienaventurado eres tu, Pedro, porque não fuiste carne e sangue que tu revelaste, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta declaración que tú acabas de hacer, yo fundamentaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, la iglesia está siendo construida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que es las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. ¿Quieres saber cuál es la enseñanza? Leia o Novo Testamento. Pero la piedra principal, ¿quién es? Piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Qué es piedra del ángulo? El Nuevo Dicionario Bíblico define diciendo que era la piedra fundamental que constituía el ángulo exterior y de un edificio. Piedra situada en el ángulo donde se encontraba dos muros manteniéndolos unidos. Cristo es la piedra que da todo el sustento para el edificio. Por tanto, hablando sobre ese edificio posee un fundamento firme por estar fundamentado en la enseñanza de los apóstoles y los profetas, y por tener como piedra angular principal, como dice, Jesucristo mismo, no es otro. Cristo es que sostiene toda su iglesia, pero también habla más sobre ese edificio. Ese versículo 21, dice que ese edificio está en crecimiento. Dice así: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, cada vez que una persona entrega su vida para Jesús, es una piedra más en este edificio. 1 Pedro 12:5 Pedro dijo así: vosotros sois como pedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que Dios hizo todo eso porque está a construir un edificio. Y ese edificio, ele tiene firmes fundamentos, porque está fundamentado en las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, y siendo el propio Cristo la piedra que sostiene. Pero también nos dice que ese edificio está en pleno crecimiento. Quizás hoy
puede ser que Jesús ponga un ladrillo más en este edificio. El edificio es un edificio, va creciendo, pero otro, vamos decir, algo importante sobre ese edificio es que ese edificio es un edificio santo. ¿Por qué que es un edificio santo? Porque el constructor y los materiales son santos. ¿Sabe? Hay muchas iglesias que pueden meterse algunos ladrillos ahí, pero la verdad no necesariamente hace parte del edificio de Dios. Ese edificio es un edificio santo porque el constructor es santo y porque los ladrillos que él usa para poner en el edificio también es santo. Después que tú entregas tu vida para Jesús, el Señor viene, perdona tus pecados y el Espíritu Santo viene y te pone haciendo parte de ese edificio. Pero en un edificio, hermano, tenéis que recordar que algunas cosas están visibles, ¿no? Pero lo que sostiene el edificio está oculto. Hay personas que hacen trabajo que nadie ve, pero a veces debe a él muchas cosas. Ahora, el edificio es santo porque el constructor y los materiales también son santos. Ahora, ¿para qué Dios está construyendo, está edificando? Vamos a ver el versículo 2 y descubrir para qué Él está edificando esa grande construcción. En quien vosotros también sois juntamente edificados para un propósito. ¿Cuál? Para morada de Dios en Espíritu. Dios está haciendo todo eso, hizo todo eso porque quiere construir un edificio para habitar en él, para ser morada de Dios en Espíritu. ¿Cómo puede Dios habitar en nosotros? La Biblia dice, Cristo dijo así: si vosotros guardad mi palabra, yo vendré con mi Padre y haremos morada en vosotros. ¿Pero cómo? A través del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que quien tiene el Espíritu Santo, este es de Dios, este es de mi Padre. Entonces, ¿ha visto todo lo que Dios hizo por nosotros? Estábamos perdidos. No teníamos derecho de nada, pero ahora Cristo nos unió, cogió los gentiles que estaban cerca de nosotros, que estábamos lejos, y hizo un solo pueblo. Y el propósito es que quiere habitar en nosotros. Póngate en pie.